para que el Señor quite todo barbecho que hay ahí en el corazón. Y si tiene alguna preocupación, ahora alíñese. El viernes estuvimos hablando de lo que es estar bien alineados. Entonces, si tiene alguna preocupación, tiene que alinearse. Deje las emociones, deje el alma en primer lugar, que es la que se preocupa, que es la que dice, uy, no tendí la cama, ahora que voy la tengo que tender. Olvídese de la cama, hoy es domingo, no importa. Olvídese de cualquier preocupación. Y sí que sea el Espíritu de Dios conectado a nuestro espíritu para que podamos escuchar su voz. Muy bien, el tema de hoy, muriendo a la adulación. Muriendo a la adulación. Y le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el libro práctico del Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 26, versículo 28, y dice de esta manera: la lengua mentirosa odia a sus víctimas, y las palabras aduladoras, ahí está la palabra, está en la Biblia, no es un invento mío. Y las palabras aduladoras llevan a la ruina. Muy bien, hablamos mucho de adular, pero ¿qué significa adular? Y vamos a ver lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Adular significa aquella alabanza exagerada que generalmente interesada se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Ahora, tenemos que entender bien esta definición, hermanos, y que nos quede grabada. ¿Saben por qué? Porque podemos caer en el error de confundir a un adulador con una persona positiva. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso tenemos que entender bien la definición de la palabra, porque a veces estamos al lado de una persona positiva y creemos que es aduladora y no sucede así, o viceversa y no sucede así. Muy bien, yo voy a ir explicando más o menos para que podamos entender un poquitito mejor de lo que es un adulador. Los aduladores de por sí tienen doble cara, empezando por ahí. No son sinceros. Y ahora hay tres causas que el adulador usa y también abusa a las personas para sus propios beneficios. Y vamos a ver cuáles son las causas. Una de las causas del adulador es el amor al poder. El amor al poder. Y veamos un ejemplo bíblico, porque es el mejor ejemplo para nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios. Ustedes se acuerdan de Absalón. ¿Quién era Absalón? Era hijo de David, exactamente. ¿Quién traicionó a su padre? Escuche. Traicionó a su padre guiando a Israel a rebelarse en contra del rey con el fin de usurparle el trono. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. O sea que Absalón tenía amor al poder. Ahora, otra de las causas del adulador es la autoridad. Y volvamos con Absalón. Absalón era independiente y le gustaba promoverse a sí mismo. Ya veo que sus mentes andan haciendo un recorrido tras las amistades, las familiares, los hermanos de la iglesia, del trabajo, para ver dónde hay un adulador o un positivo. Le gustaba promoverse a sí mismo. Absalón fingió un genuino interés por los problemas de la gente. Escucha. Pero su real motivación no era el problema que tenía la gente. Era pasar por encima de la autoridad del padre y promoverse a sí mismo. ¿Ya encontró algún adulador conocido? Absalón robó los corazones de la gente. Con salamería. Usted sabe lo que es salamería, ¿no? Piropos. Uy, en nuestro país, ¿cómo se usaban los piropos? Aquí no, pero en nuestro país sí. Yo me acuerdo que una vez iba caminando con mi cuñado, yo ya tenía mis 2 niños pequeños,
Mi cuñada tiene 7 años más que yo. Y yo llevaba una ropa, creo que era verde, porque pasó un joven y gritó: si ahora que estás verde sos así, ¿cómo serás cuando seas madura? Esos eran los piropos que se decían en nuestros países, ¿o no? Acá no se escuchan esas cosas, pero así. Y más de una vez le decían a mi cuñada, la llamaban suegra, pensando que era mi mamá. Así que, bueno, esto era lo que hacía Absalón. Robó los corazones de la gente con salamería y piropos. Les hablaba a las personas de tal manera que las personas quedaban tan cautivadas que empezaron a admirarlo. O sea que Absalón quería tener autoridad, amor al poder y autoridad. Aquí son los 2 puntos. Veamos el tercero. Otra de las causas del adorador es el amor a las riquezas. Absalón deseaba el trono, o sea, las riquezas. Cuando el amor hacia estas 3 cosas, hermanos, se hacen presente, el poder, la autoridad y las riquezas, nos consume, aprovechamos cualquier situación para adular. La persona que está llena del yo o del ego es más accesible a las trampas de Satanás. Dios no es así. Y ahí es donde nosotros tenemos que basarnos. Ahí es donde tenemos que ver el ejemplo. Ahí es donde nosotros tenemos que... No es así. Dios habla directo con el hombre. Dios habla directo con la humanidad. Él es sincero. Por ejemplo, mire, vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12. Miren lo que dice. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Es sincero o no es sincero? Sí, ¿habla la verdad o no habla la verdad? Dios habla muy directo, muy sincero y muy franco porque quiere salvar al hombre. Por ejemplo, Dios dice, la paga del pecado es muerte, directo y franco. No anda con rodeos, no lo adula, no le pasa vaselina, no le dice si tú quieres, si tú puedes, si tienes ganas, no, es directo. La paga del pecado es muerte y se acabó. No anda con rodeos, Él no tiene temor de que usted y yo nos ofendamos. ¿Saben por qué no tiene temor? Porque a Él le interesa nuestra alma, que nosotros seamos salvos. Dios es directo cuando dice que Él es el único camino al Padre. Bien directo, Acá no anda con rodeos, ni anda con palabrería, ni salamería, ni adula a nadie. Quiere decir entonces que no es Mahoma, que no es Buda, que no es la Virgen María, que no es John Smith, que no es Carlos Russell, que no es Amy McPherson y tampoco James y Ellen White. Ninguno de ellos a nosotros nos lleva al cielo, aunque son fundadores. No importa, no importa. El único camino al Padre se llama Jesucristo. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque todas estas personas que yo he nombrado, ninguno murió por nosotros. ¿Alguno murió por usted? Y entonces, ¿por qué muchas veces se deposita la confianza en estas personas que no dieron nada por uno? Nos hace sentir muy bien cuando una persona nos dice que nosotros somos imprescindibles. ¿Usted no se siente bien? ¡Ay, qué bien me siento yo! ¡Ay, soy imprescindible! Quiere decir que usted no puede vivir sin mí. ¿Qué tal? ¡Imagínese! Parece ser que nos sentimos mejor cuando nos adulan que cuando nos dicen la verdad. Tristemente, muchos llamados cristianos del siglo XXI quieren escuchar del púlpito pura adulación. Usted y yo, hermanos, y voy a ser sincero aquí, usted y yo, porque yo estoy involucrada con usted también, no estamos aquí para que nos adulen el oído. No.
Si no estamos para que nuestras vidas sean transformadas por el poder de la palabra de Dios. Yo vivía un estilo de vida que no me convenía, pero ahora me enfrento al espejo de Dios y Dios me dice que tengo que cambiar ese estilo de vida y tengo que tomar otro rumbo. Por eso se llama conversión, porque voy a un lado y ahora me tengo que regresar y tengo que ir para el otro, si realmente yo quiero vivir una vida bendecida. La verdad duele, ¿o no duele la verdad? Y la palabra de Dios muchas veces es fuerte, muy fuerte. Y a nuestra vieja naturaleza no le gusta en absoluto, para nada. Por eso muchos escuchan la palabra, les incomoda y prefieren irse. En vez de decir, Señor, yo estoy aquí, transfórmame, tú me has traído para que yo escuche tu voz, porque tú estás interesado en mí, porque tú quieres bendecir mi vida, y yo estoy dispuesto aquí como barro para ser transformado, porque tú eres el alfarero. Pero no, preferimos ofendernos e irnos. Y así formados. La verdad duele. Los amigos se hieren con la verdad, pero no se destruyen con la mentira. Hay personas que tratan de adular al jefe. ¿Para qué? Para sacar algún provecho. ¿Cuál es el provecho? Puede ser promoción, mejor salario, favoritismo, tantas cosas. Hay personas que halagan al pastor. ¿Para qué? Para conseguir una posición ministerial. Hay hermanos en la iglesia que adulan a sus líderes. Y usted me dirá, ¿y pero por qué? Para tomarse la libertad de no cumplir con las funciones. Sencillo, fácil, como faltar sin avisar, no preparar las clases, cambiar la responsabilidad con otra persona sin tener en cuenta al líder. Porque hay tanta amistad y siempre le digo cosas bonitas que me va a entender. Esto de la adulación no es nada nuevo, hermanos, es bien viejo. Trataron de adular a Jesús. ¿Cómo no nos van a adular a nosotros? Mateo capítulo 22, versículo 15 y 16. Entonces se fueron los fariseos. Una joyita eran, los fariseos. Y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos como los herodianos, diciendo, escuche la adulación. Porque esto tenía mucho de verdad. Pero lo lamentable es que ellos no lo creían. Ese era el problema. Dice, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es cierto? Claro, también es cierto. Y que no te cuidas de nadie. También es cierto. Porque no miras la apariencia de los hombres. También es cierto. Pero escuchen lo que dicen ahora. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Yo creo que se olvidaron de un detalle. Como ellos no creían que era el maestro verdadero, por eso no lo tuvieron en cuenta. ¿O no? Porque se olvidaron que Él conoce y escudriña las mentes y los corazones. Y entonces dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¡Wow! Era sincero, era franco el Señor, no andaba adulando a nadie. ¿A cuántos les gusta recibir esas palabras? Que el Señor le diga, hipócrita, hipócrita, sepulcros blanqueados. Duro, Los fariseos querían desconcertar a nuestro Señor. A los fariseos les era difícil escuchar las enseñanzas de Jesús, porque les tocaba, pero bien en lo profundo. Entonces ellos no querían escuchar esas cosas, no lo querían escuchar a Jesús. Les incomodaba. Ahora miren lo que hicieron los fariseos. Dicen que enviaron discípulos de ellos. Y no los enviaron solos, los enviaron juntos con los...
otra joyita eran los herodianos. Eso es para otro tema, porque si no nos iríamos todo el tema hablando de los fariseos y herodianos. Y entonces exaltaban al Señor con las adulaciones, porque ellos no creían en absoluto las palabras que les estaban pronunciando. Maestro, conocemos, maestro. Ellos no lo creían. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. No creían en absoluto estas palabras. Pero era una manera de enredarle, porque ellos pretendían que alguna expresión que el Señor dijera pudiera ser interpretada como deslealtad al gobierno romano. Fíjense en ustedes. Se escondía detrás de esas palabras. Había algo secreto detrás de esas palabras. El propósito de la adoración de los fariseos era para que la fama de Jesús cayera al suelo. Porque ya empezaba el Señor Jesús a tener fama, pero ellos querían sobresalir. Ellos querían ser los meros. Salmos capítulo 55, versículo 21 dice: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Estamos hablando de los aduladores, ¿no? Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Examinemos otro caso. ¿Cuál fue la causa del desatino que cometió Ezequías? No la espada de Sennacherib, sino las lisonjas de los embajadores de Babilonia. En ese tiempo, Babilonia estaba procurando librarse del dominio sirio. La visita del rey de Babilonia a Jerusalén fue sin duda para buscar alianza política. Pero su reacción ante los regalos y el halago, o sea, la adulación, Ezequías mostró necia presunción y falta de fe en Dios. Comprobemos lo que sucedió. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 14 al 18. En aquel tiempo, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías. ¿Están los regalos ahí? Sí, los presentes, ¿no es cierto? Cartas también. Bien, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros: plata, oro y especies, ungüentos preciosos y la casa de sus armas. O sea, todo. No se olvidó de mostrarle nada. Tesoros, ninguna cosa quedó. Lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Versículo 15. Y él les volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. Acá viene la sinceridad. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. ¡Wow! Sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabe lo que era un eunuco? Los eunucos eran castrados, porque cuidaban los lechos de la reina. Imagínense que los hijos que tendría, hijos varones, iban a ser todos castrados.
y de los tesoros que habían acumulado los padres, no le iba a quedar absolutamente nada. Todo por una necedad, escuche bien. Ezequías fue un rey extraordinario. Si nosotros leemos toda la historia, nos damos cuenta que él fue extraordinario después de David. No hubo otro como él ante los ojos del Señor. Pero sabemos que Ezequías estaba enfermo y él le oró al Señor para que le prolongara 15 años más. Ustedes se acuerdan de eso. Después el reloj de atrás y todas esas cosas. Muy bien. Pero después de su mejoría, de esos 15 años, creo que hubiese sido mejor que se muriera 15 años antes, ¿no? Para no cometer la tontera que cometió. Porque al final vivió 15 años después, ¿para qué? Para traer maldición a sus generaciones y a su propia vida. O sea, ¿de qué le sirvieron los 15 años? Después de su mejoría, Ezequías cometió hechos insensatos. Fue un gesto amable de parte de la realeza de Babilonia enviarle a Ezequías regalos y mensajes deseándole que se mejorara. Pero Ezequías respondió haciendo algo insensato. Ahí está donde nosotros tenemos que ser astutos en ver quién es positivo y quién es adulador. Porque si no caemos en las trampas y caemos en las redes, tan fácil como cayó Ezequías. Acuérdese que Ezequías fue un rey que Dios no tuvo nada que decirle, quiere decir, obedecía a Dios. Y sin embargo, así todo, en su última etapa de la vida, metió la pata. ¿Usted entiende esa expresión? ¿Qué hizo Ezequías? ¿Por qué digo que metió la pata? Organizó una excursión a los embajadores de Babilonia. Claro, en agradecimiento. Pues le habían hablado tan bien. Claro, si a mí una persona me habla bien, por supuesto la voy a tener en buena estima. Pero si hay una persona que no me dice cosas buenas, yo voy a tratar de... cuanto más lejos mejor, ¿no? Bueno, eso fue lo que hizo él. Los recibió con todos los honores. Les mostró todo, ustedes lo leyeron. Mostró todo lo que tenía. Y estas visitas, ni cortas ni perezosas, como no eran positivas, eran aduladores, yo creo que se llevaron un papel y lápiz y empezaron, porque ahora nosotros tenemos el iPhone y ahí podemos hacer notas, pero en aquel entonces... Entonces se habrán llevado papel y lápiz y empezaron a anotar todo lo que veían. Oro, plata, y entonces sumaba. Cuando ellos necesitaran riqueza, sabían dónde tenían que ir. Fácil, sencillo. Entonces Ezequías respondió haciendo algo insensato. Pero a Dios no le agradó el acto de Ezequías. Porque si a Dios le hubiese agradado lo que él hizo, entonces no venían las palabras de Isaías sobre la vida de Ezequías, ¿o no? Yo estoy equivocada. O yo lo entiendo mal. Pero entonces el Señor le dice, Isaías a Ezequías, lo que le iba a ocurrir a su descendencia. Serían llevados cautivos, llegarían a espacio del rey de Babilonia, y el error de Ezequías, ¿saben cuál fue? El no pensar que se había dejado adular por los regalos y también por las palabras. Si él hubiese confesado que se había dejado adular por esas, entonces el Señor hubiese... Pero él no lo confesó. Y al no confesarlo, vino la desgracia sobre su descendencia también. ¿Qué hizo él más bien? Ni le importó lo que escuchó de Isaías. No le importó lo que le iba a pasar a su descendencia tampoco. Él quería en ese momento disfrutar de la paz en sus propios tiempos y no mostró ningún interés en su descendencia. Aún sabiendo que iba a caer una catástrofe tremenda. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque el corazón de Ezequías se llenó de soberbia. Muchas veces para ganar el favor de los demás acostumbramos a decir cosas que no sentimos. Y cuidado con eso.
Miren lo que dice esto, y esta es una gran verdad, y si usted se lleva esto a su casa, se llevó mucho. Mira, quien hoy te compra con su adulación, mañana te vendrá con su traición. Grábeselo. Piense por un momento cuando un mentiroso nos ensalza. ¿Nos tenemos que sentir alabados o insultados? Cuando un mentiroso nos ensalza, ¿nos vamos a sentir alabados o es un insulto para nosotros? Porque si son mentiras, ¿para qué lo quiero? No quiero yo las mentiras, dígame la verdad. Salmos capítulo 12, versículos 2 y 3. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Esa es palabra de Dios y es para usted y para mí, ¿eh? La mujer sabe muy bien cómo adular a un hombre hasta que caiga en sus redes, ¿o no? ¿Dónde están las hermanas? Espero que no estén durmiendo y estén escuchando. ¿Sabemos o no sabemos? ¿Sí o no? Pero yo no escucho amén. Ok, ahora sí. Escuche bien. Proverbios capítulo 5, versículo 3. Antes de que nosotros lo supiéramos esto, el Señor ya lo sabía. Por eso lo dejó escrito en su palabra, ¿no? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Varones, ahora les toca a ustedes, abran los oídos, la mente y el corazón, no se duerman, o traigo mi martillo de juez. Pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen ¿a dónde? Al cielo. Tenemos un ejemplo en la Biblia, y usted lo sabe muy bien. Sansón y la joyita de Dalila. Escuche esto, varón, ¿está despierto? ¿Está despierto? Ok. Mire bien esto, y grábeselo. Y si puede, saque foto. Y si usted se lleva esto a su casa, aprendió mucho hoy. Mire. Si no eres feliz con la mujer que Dios te dio, mucho menos lo serás con la mujer que el diablo te ofrece. Dalila era filistea. Los filisteos eran infames por su enemistad con el pueblo de Dios. Eran muy temidos por los israelitas. Dalila, aconsejada por los príncipes de los filisteos, los cuales le dijeron, y vamos a comprobarlo con la palabra, porque yo no quiero que usted piense que yo lo digo. Jueces capítulo 16, versículos 4 y 5. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Ay, pero este Sansón, miren que metió la pata, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate. ¿En qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos? Y cada uno de nosotros te dará, ¿cuánto? Yo creo que a Dalila lo que le entró en su oído fueron los 1100 ciclos de plata. ¿O no? Ay, ayer estábamos hablando con el pastor. Resulta que cuando el último viaje que tuvimos en Argentina, el sobrino de mi esposo, ellos tuvieron una niña pequeñita que nosotros la conocimos en ese viaje. Y mi esposo le dijo, ¿me das un besito? Cuando vino a visitarnos. Le dijo, no.
Le dice, te doy 25 centavos, ¿me das un besito? Y fue corriendo a darle un beso. 3 años. Interesada la niña. Si no le daba la moneda, entonces no le va a dar el beso. Entonces por eso yo digo que Dalila le interesó más el dinero que otras cosas. Ahora, yo me tomé el trabajo, hermana, porque yo estoy interesada. Yo no conozco de la plata y de la moneda de aquel entonces, yo no la conozco, pero sí busqué al valor de hoy cuánto sería. Porque para que ella consintiera en esto, tenía que haber un buen interés, ¿o no? Pues nadie va a hacer nada por $1, ¿no? Muy bien, entonces, busqué, ¿y saben cuánto eran? 100 ciclos de plata. Alrededor de $2.600. Estamos hablando de aquella época, ¿eh? ¿Era una fortuna o no era una fortuna? Hoy $2.600 es dinero. ¿Cuántas personas no lo ganan trabajando el mes entero? Y otras ni eso ganan. Imagínense si no era dinero. Ahora, lo más interesante es que esto era por príncipe. Y la otra cosa que yo quise averiguar, ¿cuántos príncipes eran? Para informarme mejor la joyita de Dalila. Busqué cuántos príncipes eran. Y vamos a comprobarlo con la Biblia. Jueces, capítulo 16, versículo del 1 al 3. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos. ¿Estamos ahí ahora? Ok. Y todos los de los jeruseos, desde Sión, que está en el oriente de Egipto, hasta el límite de Crón, al norte, que se considera de los cananeos. De los 5 príncipes de los filisteos, ¿está ahí? Muy bien. ¿Cuántos eran? Gaseo, el Asdodeo, ¡ay, qué nombre, señor! El Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo. 5. Y hasta ahí dice todavía los hebeos. 5. Ahora, usted sume 2.600 por 5. Porque era lo que le iban a dar, ¿o no? O sea que Dalila sería recompensada alrededor, moneda más, moneda menos, no viene al caso, ¿no? Como unos $13.000. ¿Qué tal? No fue el ejército de los filisteos la desgracia de Sansón. No fue. Sino el mentido amor de una mujer filistea que le trajo la desgracia. Por eso, varones, pónganse en abusados. Varones abusados, no se dejen convencer, porque por ahí afuera hay muchas aduladoras, muchas. Y ustedes ven una 90, 60, 90 y ya están todos derretidos y se les cae la baba. ¡Ay, Dios mío! La ven a Jennifer López. ¡Ay, cómo me gustaría que fuera mía! Y así podemos nombrar muchas otras. Y hoy ustedes vieron que las mujeres no se visten en la calle, se desvisten. Una mujer de esa para ponerla de adorno sobre la cama. Porque no le va a cocinar, no le va a planchar, ni le va a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿para qué la quiere? ¿Le sirve? No le sirve. ¿Para lucirse con sus amigos? Ay, varón, por favor. ¿Cómo se va a lucir con sus amigos? ¿Sabe lo que va a hacer esa mujer? Se va a ir con uno de sus amigos. ¿No se va a lucir usted con sus amigos? ¿Ustedes no vieron que cuando hay una venta de automóviles, ¿a quién ponen en la propaganda? ¿A un niño? ¡No! ¿A un hombre? ¡Tampoco! ¡A una mujer con muy poca ropa! Y entonces el hombre está tan cautivado por esa mujer que va a esa agencia a comprar el automóvil y le venden el automóvil, pero a la mujer no se le
de cerveza. ¿No es absolutamente lo mismo? Es lo mismo. Existen hombres casados que le dicen muchas palabras bonitas a otras mujeres. La pregunta es, ¿cuáles son las intenciones de estos hombres? ¿Serán buenas? Porque si tienen su esposa, mejor que se las diga a su esposa, ¿no? Porque para eso Dios se la dio. Y puede ser viceversa también, ¿eh? Yo no estoy juzgando a los varones. Viceversa también, porque hay mujeres que le hablan, bueno, la mujer casi siempre tiene y yo hablo como mujer, casi siempre tiene un espíritu de víctima. Y para conquistar al otro caballero, qué vil que es el esposo, qué mal que la trata. Y entonces el otro va cautivándose de a poquito para consolar. Es tan bueno él que la quiere consolar. Y ella necesita ser consolada. Entonces los dos se consuelan. El hombre es fuego, la mujer estopa, viene el diablo y lo sopla. Y se consolaron. Claro, se consolaron muy bien. Los políticos adulan al pueblo con palabras y promesas. Y cuando toman el mando, le dicen al pueblo, sí, esto no me acuerdo. Muchos vendedores prometen que su mercadería es la mejor, aun cuando ellos saben que no es verdad. Hay advertencia en la palabra de Dios para los aduladores. Proverbios capítulo 6, versículo del 12 al 14. Hay gente mala y sinvergüenza, y yo no sé por qué pusieron a mujeres ahí. No entiendo. ¿Ustedes vieron que todos los nombres de los huracanes tienen nombres de mujeres? ¿Por qué será? Hay gente mala que anda contando mentiras para engañar a los otros. Guiña el ojo, apunta con los dedos y hace seña con los pies. Esa gente solo piensa hacer lo malo y siempre anda provocando pleitos. Qué tristeza que haya gente así alrededor de nosotros. Los encontramos en el vecindario, en el trabajo, en la familia. Son mentirosos y tristemente los encontramos también en la iglesia. Proverbios capítulo 10, versículo 32. Disculpen, pero voy a encender esto. Yo me estoy cocinando. Dice así: los labios del justo saben hablar lo que le agrada. O lo que agrada, perdón. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 26, 25. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aquellas personas que solo buscan a otros cuando tienen necesidad, esos no son amigos. Judas capítulo 1, versículo 16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. Y quiero darles un ejemplo. Reinaba en Siracusa Dionisio, que tenía un cortesano adulador que se llamaba Damocles. Se dedicaba particularmente Damocles a pronunciar delante de Dionisio largos discursos acerca de la felicidad de los monarcas. Cansado ya Dionisio y deseando corregir a su cortesano, hizo un banquete y ordenó a Damocles que se sentara en el lugar del rey. Vestido con ropas reales, como si fuera el verdadero rey, Damocles estaba orgulloso de tanto honor. Pero en lo mejor del banquete, el rey lo interrumpió, ordenándole que levantara la vista sobre su cabeza.
Y lo que vio Damocles fue una espada filosa y aguda que pendía precisamente sobre su cabeza, sostenida apenas por un hilo bastante débil. A ver si puedes poner ahí está. Ahí la ven, la espada que caía sobre Damocles. Por un hilo bastante débil que de un momento a otro podía romperse. Damocles se llenó de terror y suplicó al rey que lo librara de semejante peligro. El rey lo hizo, pero con una condición: que de allí en adelante no volviera a importunarlo con sus adulaciones. ¿Será que nosotros tenemos que comprarnos espadas? El reconocimiento, hermanos, es una de las necesidades del ser humano. Es lindo que a uno le reconozca, qué buen trabajo hiciste, ¿por qué no? Qué bien que estás, qué bien que te arreglaste, qué bien que has orado, qué bien que has dado la clase, lo que sea. Pero cuando esas palabras, ese reconocimiento se vuelve empalagoso, porque hay otra cosa detrás de eso. Y yo les voy a contar algo que me sucedió a mí y me sucedió aquí en la iglesia. Llegaba con nosotros un matrimonio y nosotros lo conocíamos de muchísimos años, pero después el Señor a nosotros nos instaló como pastores, ellos se quedaron en la iglesia donde los conocimos. Cuando nosotros los conocimos, ellos estaban de novio, después se casaron y pasó el tiempo y parece ser que ellos tenían problemas matrimoniales. Entonces el pastor de la iglesia lo llama a mi esposo y le dice: mira, yo quiero enviarte este matrimonio, ustedes lo conocen, porque necesitan ser restaurados, etcétera, etcétera. Entonces ellos vinieron aquí y claro, cuando vinieron, ellos humildes y lloraban y comenzaron a ser sanados en el Señor y comenzaron a servir en la obra, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que ellos creían los dos en matrimonio, que el único ministerio en la iglesia es la profecía. Y no es que yo no esté de acuerdo con la profecía, cuidado, yo creo porque la palabra de Dios lo dice, pero no es el único ministerio de la iglesia, porque hay muchos otros. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer los dos, a dar palabra profética, una vez uno, una vez otro, una vez uno, una vez otro, domingo. Entonces, el pueblo lo que hace, hermano, queda cautivado porque cree que esa persona es súper espiritual. Y como esa persona cree que es súper espiritual, nunca corrige, siempre adula. ¿Y qué comenzaron a hacer? Había un grupo grande aquí. Y ellos comenzaron a darle profecía a los jóvenes, que el Señor los iba a usar, que el Señor... Y sí, está bien, eso es verdad, el Señor los va a usar, pero dentro de los que lo va a usar, porque no es ahora el presente, sino era después, venía una corrección, enseñarles a ellos que debían de vivir una vida cristiana o no. Corregir esas cosas. Pero eso no lo hacían, esa era la parte que nos tocaba a nosotros como pastores. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hicieron, lo que este matrimonio hizo fue poner a todos los jóvenes y los padres en contra nuestra, porque nosotros corregíamos y ellos adulaban. A tal punto que teníamos servicio a la tarde y en vez de venir al servicio, les hacía comida a los jóvenes en la casa, se llevaba a todos los jóvenes a la casa, cosa que está mal, y les daba profecía a uno, a otro, a otro, a otro y a otro. Y entonces los empezaron a cautivar. Ahora, cada servicio que terminaba, hermanos, ella se acercaba y me decía: ¡ay, pastorcita, qué hermoso clip que tiene! Ok, una vez yo se lo acepto, está bien. Al otro servicio: ¡ay, qué linda blusa que tiene! Segundo. El otro servicio: ¡ay, pastorcita, me gusta ese vestido, me gusta! Y así, on. Ya se había vuelto empalagoso
hermosa. Ya cuando la veía, ay, yo me hacía así, era miel, que tenía pegada en todo el cuerpo. Entonces un día, no solamente eran los halagos, también era la palabra en diminutivo. Yo ya les dije a ustedes que yo lo diminutivo lo detesto. Mi casita, mi dinerito, mi trabajito, mi carrito, ¿qué es eso? Somos hijos de Dios, mi carro, mi dinero, mi cuenta, mi plata, lo que sea. ¿O no somos hijos de Dios? Parece que somos humildes cuando hablamos en hitos. Entonces, y no hay nada de humildad. Entonces mi pastorcita me caía, pero miren, como una puñalada en la espalda. Y entonces yo me cansé. Y le dije, por favor te voy a pedir, no me llames más pastorcita. Porque eso, ¿sabes qué? Me da sabor a traición. Y efectivamente fue lo que sucedió. Efectivamente, fue una palabra profética, ya que le gustaban tanto las profecías de su vida. O sea, cuidado con los aduladores, porque uno una vez lo recibe, 2 veces lo recibe, pero cuando ya se vuelve así tan empalagoso, ya hay algo que detrás que no está funcionando bien. ¿Cuál era el sentido, el propósito que tenían? Ganarse al pueblo. Y después fueron los que ocasionaron la división en la iglesia. Y se llevaron como 50 familias, hermanos. Y el pueblo de Dios no piensa, no razona, no entiende, se va detrás de lo místico, se fueron detrás de las profecías. Y miren ahora dónde está todo ese pueblo de Dios que se fueron detrás de ellas. Es triste, pero sucede. A uno le gusta, a uno se siente bien cuando alguien le da un reconocimiento. Y yo estoy de acuerdo con eso. Uno queda satisfecho apropiadamente y también fortalece nuestra autoestima, ¿o no? Sí, claro. Y nos ayuda a nosotros a desarrollar relaciones sociales saludables. Pero no la adulación. Eso es otra cosa, porque detrás de eso hay otro interés. Yo le voy a pedir a usted que se ponga de pie. Busque a una persona para orar, que no sea de su familia, porque ya de su familia